Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, tocará sus corazones. Una historia de amistad, valentía y una conexión tan profunda que trasciende las barreras del tiempo. Vamos a hablar de Afra y Mert, una historia que nos enseña sobre la importancia de los lazos inquebrantables y cómo el recuerdo del amor puede permanecer vivo en nuestros corazones para siempre. Prepárense para un viaje emocional, porque esta historia, créanme, los va a conmover. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta conmovedora narrativa, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido que hago, consideren suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando vídeos como este y además, no se perderían ninguna de las historias que tengo preparadas para compartirles. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Así siempre estarán al tanto de las últimas novedades. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí vamos con la historia de Afra y Mert. Afra y Mert, dos nombres que evocan una sensación de calidez y melancolía a la vez. Su historia no es un cuento de hadas tradicional, pero está llena de magia, de esa magia que reside en los pequeños detalles, en las miradas cómplices y en la promesa silenciosa de un amor eterno. Se conocieron en un lugar muy especial, un lugar donde la naturaleza despliega toda su belleza y la vida se abre paso con una fuerza imparable, un pequeño pueblo costero, bañado por el sol y acariciado por la brisa marina. Afra, con su cabello color miel y sus ojos llenos de curiosidad, era una joven soñadora, apasionada por la fotografía y con una sensibilidad artística muy desarrollada. Mert, por su parte, era un chico aventurero, amante del mar y con un espíritu libre que contagiaba a todos los que lo rodeaban. Su primer encuentro fue accidental, de esos que parecen predestinados. Afra estaba fotografiando el atardecer en la playa, intentando capturar la paleta de colores vibrantes que pintaban el cielo al caer la tarde. Mert, que volvía de una jornada de pesca, se detuvo a observarla, fascinado por su concentración y por la pasión que se reflejaba en su mirada. Intercambiaron unas palabras, una conversación sencilla pero cargada de significado, y a partir de ese momento, sus vidas quedaron entrelazadas para siempre. A medida que pasaban los días, Afra y Mert se volvieron inseparables. Exploraban juntos los rincones más escondidos del pueblo, compartían sus sueños y sus miedos, y se apoyaban mutuamente en cada paso del camino. Afra le enseñó a Mert a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, a observar los detalles que a menudo pasamos por alto en nuestro día a día. Mert, por su parte, le transmitió a Afra su amor por el mar, su espíritu aventurero y su capacidad para vivir el presente con intensidad. Su amor floreció como las flores silvestres que crecían en los acantilados, fuerte y resistente a pesar de las adversidades. Era un amor puro y sincero, un amor que se manifestaba en las pequeñas cosas, en una mirada cómplice, en una sonrisa compartida, en un abrazo cálido que lo decía todo. Pasaban horas caminando por la playa, hablando de sus sueños para el futuro, imaginando una vida juntos llena de aventuras y felicidad. Soñaban con viajar por el mundo, con descubrir nuevos lugares y con compartir sus experiencias con los demás. Pero la vida, como suele suceder, tenía otros planes para ellos. Un día, Mert recibió una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Le habían ofrecido una beca para estudiar ingeniería naval en una prestigiosa universidad en el extranjero, una oportunidad única para cumplir su sueño de construir barcos y navegar por los océanos del mundo. La noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Por un lado, Afra se sentía inmensamente feliz por Mert, por la oportunidad que se le presentaba de alcanzar sus metas. Pero por otro lado, le invadía una profunda tristeza al pensar en la separación, en la distancia que los separaría y en la incertidumbre del futuro. Mert también se sentía dividido. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad, pero al mismo tiempo, no quería separarse de Afra, la persona que amaba más en el mundo. Pasaron días difíciles, llenos de dudas y de conversaciones profundas, intentando encontrar una solución que les permitiera seguir juntos. Finalmente tomaron una decisión. Mert aceptaría la beca y se iría a estudiar al extranjero, pero prometerían mantenerse en contacto y luchar por su amor a pesar de la distancia. Se prometieron llamarse todos los días, escribirse cartas y visitarse siempre que fuera posible. Sabían que no sería fácil,
pero estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para que su amor sobreviviera. La despedida fue desgarradora. Se abrazaron con fuerza, sintiendo el peso de la separación en cada latido de sus corazones. Se prometieron amarse para siempre y mantener vivo el recuerdo de su amor en cada uno de sus pensamientos. Mert subió al barco con los ojos llenos de lágrimas, mientras Afra lo veía alejarse desde la costa, con el corazón roto pero lleno de esperanza. Los primeros meses fueron difíciles. La distancia era un obstáculo constante y la diferencia horaria dificultaba la comunicación. Pero a pesar de todo, Afra y Mert se esforzaban por mantener viva la llama de su amor. Se llamaban todos los días, compartiendo sus experiencias y sus sentimientos. Se escribían cartas llenas de amor y de nostalgia. Y se visitaban siempre que podían, aprovechando cada momento juntos al máximo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la distancia comenzó a hacer mella en su relación. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, las cartas menos largas y las visitas más espaciadas. Ambos estaban inmersos en sus propias vidas, con nuevos amigos, nuevas responsabilidades y nuevas oportunidades. Un día Mert conoció a otra persona, una chica de su universidad que compartía sus mismos intereses y sus mismos sueños. Se sintió atraído por ella por su inteligencia, su sentido del humor y su espíritu aventurero. Comenzaron a pasar tiempo juntos, a estudiar juntos y a compartir sus experiencias. Mert se sintió confundido y culpable. Sabía que no debía enamorarse de otra persona, que le había prometido a Afra amarla para siempre. Pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía. Se enamoró de la otra chica, y su amor por Afra comenzó a desvanecerse. Finalmente Mert tomó una decisión difícil. Llamó a Afra y le contó la verdad. Le dijo que se había enamorado de otra persona, que no podía seguir mintiéndose a sí mismo y que lo mejor para ambos era separarse. La noticia devastó a Afra. Sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. El amor de su vida la había abandonado, y con él se llevaban todos sus sueños y todas sus esperanzas. Pasó días llorando sin poder creer lo que había sucedido. Sin embargo, a pesar del dolor, Afra encontró la fuerza para seguir adelante. Se refugió en su pasión por la fotografía, capturando la belleza del mundo que la rodeaba. Viajó por diferentes países, conociendo nuevas culturas y nuevas personas. Y poco a poco comenzó a sanar su corazón roto. Nunca olvidó a Mert, el primer amor de su vida. Pero aprendió a vivir sin él, a construir una vida plena y feliz por su cuenta. Y aunque su historia de amor no tuvo el final feliz que ella había imaginado, guardó para siempre en su corazón el recuerdo de los momentos felices que habían compartido. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Años después, Afra regresó al pequeño pueblo costero donde había conocido a Mert. Había oído que él también había regresado y que vivía allí con su familia. Dudó mucho en buscarlo, pero finalmente la curiosidad y la nostalgia pudieron más. Lo encontró en la playa, caminando con su hijo pequeño. Al verlo sintió una punzada en el corazón, una mezcla de alegría y tristeza. Mert también la reconoció, y se acercó a ella con una sonrisa. Intercambiaron unas palabras, hablando de sus vidas, de sus logros y de sus fracasos. Afra le contó sobre sus viajes y su carrera como fotógrafa. Mert le habló de su familia y de su trabajo como ingeniero naval. No hubo reproches ni resentimientos. Solo un recuerdo compartido de un amor que había sido importante en sus vidas. Se despidieron con un abrazo con la promesa de mantenerse en contacto. Afra se alejó sintiendo una sensación de paz y de aceptación. Había cerrado un capítulo de su vida, y había aprendido a valorar el recuerdo de su amor por Mert, no como una herida, sino como una cicatriz que le recordaba la fuerza que había encontrado en su interior para superar el dolor. La historia de Afra y Mert es una historia de amor y desamor, de sueños rotos y de segundas oportunidades. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser eterno, incluso cuando no dura para siempre. Y que el recuerdo del amor puede permanecer vivo en nuestros corazones, guiándonos y dándonos fuerza para seguir adelante. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Espero que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Es una historia que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un regalo invaluable que debemos apreciar y proteger. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, podemos encontrar la fuerza para superar el dolor y seguir adelante.
Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dejado algo en el corazón. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y reflexiones sobre la historia de Afra y Mert en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta hermosa historia, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo enorme a todos.